Familia, los voy a invitar a irnos al libro de Romanos. Junto con ello damos la bienvenida a los que nos acompañan por primera, segunda o tercera ocasión. Tal vez no lo saben, pero han vuelto a casa y ustedes deciden si se quedan con esta hermosa familia llamada Misión Visión. Sí, Jesús de este lado, la cual pues no es perfecta. Acá mi primo Oscar, su esposa, se me fue el nombre de tu esposa, perdón. Fabiola, sí, es verdad, de hecho tiene nombre. Y los demás somos casa, ya hemos estado aquí, ¿verdad? Ya tenemos más de 2 o 3, así es de que los consideramos casa. Ustedes deciden si se quedan con esta hermosa familia Misión Visión. No es perfecta, les soy muy honesto, pero sí es perfectible, llamada a ser santa en el amor de Dios, en Cristo Jesús. Así es de que bienvenidos, hermanos. Vamos a... Esta niña me ve con ojos de... Luego les digo de qué, porque aquí están sus papás. Muy bien, vamos, hermanos, a este tema que ya se los debía, que ya habíamos platicado, que lo íbamos a compartir. Es un tema, hermanos, un tanto sensible, un tanto entrebuscado, ¿verdad? Es un tema que de pronto puede generar mucho conflicto, estoy consciente de ello, pero que tiene que ser hablado y tiene que ser hablado desde la iglesia, hermanos, y es importante, ¿verdad?, que podamos tocar este tema. Así es de que le voy a invitar, si hay jovencitos, adolescentes, que se vengan, que puedan estar atentos a la palabra que hoy se va a dar, porque nos estamos enfrentando, hermanos, a muchas corrientes ideológicas, y me gustaría que en este tema estemos muy atentos los adolescentes y los jóvenes. Así es de que si está aquí su hijo adolescente, si está aquí su hijo joven, también nosotros como adultos, pero ellos, hermanos, se están enfrentando a algo bien distinto a lo que nosotros nos estamos enfrentando. Bueno, estamos enfrentando lo mismo, pero desde dos ópticas distintas, desde dos cosmovisiones distintas, desde distintos enfoques. Ellos como chavos están teniendo, pues ahora sí que una lucha distinta. Romanos capítulo 1, voy a leer desde el versículo 26, amén, y vamos a platicar un poquito acerca de la ideología de género. Va a estar muy interesante, esperamos que pueda fluir igual que en la mañana, que estuvo fluido y estuvo muy interesante. Voy a leer desde aquí y luego voy a leer todo el texto, primero para hacer la primera lectura y pasar a la oración. Y dice así, en el versículo 26: por esto Dios los entregó, dice el texto, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Vamos a orar hasta ahí y ahorita vamos desglosando este texto, amén, y parte del tema que vamos a ver. Yo quería que Sadiel estuviera aquí. Si tiene algún jovencito así como de esta edad, 11, 12 años, es buen tiempo, amén. Aquí adelante todos, ¿verdad? Vamos a orar. Padre del cielo, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, por la palabra Señor, que tú nos has dado, por las escrituras que tú nos has revelado, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que hables a través de mí y no a pesar de mí, Señor. Dirige nuestra voz, dirige nuestros, Señor, cada cosa que el día de hoy digamos, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia y temor de parte de ti en nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13. No se les olvide, Apocalipsis 3:13. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos atentos al tema del día de hoy. Amén, va a estar interesante. Así es de que, bueno, espero, ¿verdad?, que le llame la atención, pero principalmente lo que espero, hermanos, es que Dios hable a nuestras vidas. Amén. Romanos 1:21, hermanos. Voy a comenzar desde el 21. Permítanme ir leyendo. No voy a desglosar el texto como tal, pero bueno, sí lo voy a desglosar, pero de manera rápida, porque quiero hablar de varias cosas al respecto. Hermanos, en el caso de Romanos, recuerden ustedes que Pablo, cuando escribe Romanos, le escribe a una sociedad helénica o helenística.
es decir, a una sociedad donde el pensamiento griego permeaba. ¿A qué me refiero con el pensamiento griego? Bueno, los romanos conquistan, ¿verdad? Todo, o es un imperio que conquista gran parte del mundo conocido en la antigüedad, y ellos conquistan a los griegos, pero los griegos, hermanos, que tenían ya filosofías bien fundamentadas, o filosofías más bien cimentadas en su sociedad, pues permeó en el imperio romano. Es decir, Roma conquista Grecia, inclusive conquista el imperio griego, pero los griegos conquistan en sus filosofías y en sus ideologías a los romanos. Entonces, Pablo, cuando habla a la cultura o a la iglesia de Roma, le está hablando, ¿verdad?, a una iglesia que conocía perfectamente bien la cultura griega. De hecho, ¿verdad?, nosotros encontramos que el Nuevo Testamento fue escrito precisamente en griego, a excepción, me parece que de Mateo y la carta de Pedro. Precisamente por eso, porque permeaba la filosofía griega. Y hermanos, en esta filosofía y en esta cosmovisión griega, los griegos eran una sociedad mayormente, no mayormente, pero una sociedad permisible a la homosexualidad. Era una sociedad en gran manera homosexual. De hecho, se cree que algunos de los maestros, ¿verdad?, les pedían a sus discípulos que para poder ser sus discípulos, pues primero tenían que pasar por la recámara de ellos. Es decir, los maestros a los alumnos varones, pues ahora sí que los utilizaban sexualmente para poder ser los discípulos de ellos. Ellos, hermanos, practicaban pues en ese sentido la homosexualidad, y no solamente eso, sino también llegaban al extremo de la pedofilia. De hecho, este concepto del amor platónico que nosotros conocemos, cuando se habla del amor platónico, ¿qué empezamos, hermanos? ¿Mande? En la ilusión, en Platón, en el amor imposible, inalcanzable. Y en realidad es que se está refiriendo a que estaba enamorado de un hombre. De hecho, hace referencia al amor entre un hombre y un hombre. Y a pesar de que digamos, era una sociedad abierta a esto, muy abierta a todo esto, pues no podía alcanzar al hombre que él quería, que no, ya si esta parte la ignoro, ¿verdad?, si era porque era heterosexual el otro, o si ya le pertenecía a alguien más. Pero hace referencia precisamente a que estaba enamorado precisamente de un hombre. Fíjense, esto era algo que sucedía, pues ha existido siempre, y lo vamos a seguir conversando un poco en estas semanas que vienen. Pablo les habla en ese sentido y les dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Fíjese, Pablo empieza a hablar de un camino que sigue una persona que tiene una tendencia homosexual, y no siempre este es el camino, pero permea mucho esto, ¿verdad?, en la sociedad. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, la sociedad de ese tiempo, hermanos, empezaba, ¿verdad?, a olvidarse de Dios, o a suplir al Dios verdadero por un Dios falso. Y esto es lo que pasa en las sociedades. La sociedad buscando, o sea, no cree que solamente un Dios llamado Jesucristo, o un Dios en aquellos tiempos llamado Jehová, hermanos, podía ser el único Dios. Entonces se olvidaban y se envanecían en sus razonamientos. Recuerden que los griegos se caracterizaban por sus filosofías. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, hablando de la sabiduría, el razonamiento, se hicieron necios. Fíjese, es decir, la necedad entra al corazón de aquella persona que cree saber de más, aquella persona que dice, yo no necesito saber, mi filosofía es más grande que lo que puedan decir las escrituras o lo que me puedas enseñar de Dios. Y entonces empieza, ¿verdad?, un pensamiento pues egocéntrico. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, empiezan a exaltar al hombre y a la naturaleza más que a Dios. ¿Se parecerá algo a nuestra sociedad contemporánea, donde les importa más el yo? Hay una sociedad narcisista, egoísta,
¿verdad? Hoy tenemos esto, hoy tenemos una sociedad que le importa más, ¿verdad? Un animal inclusive a veces que un hombre, es decir, el hombre en sí mismo, tenemos una sociedad humanista, ¿sí? Se preocupa mucho por el hombre en sí mismo, sin embargo, se atreve a abortar, por ejemplo. Le importa el hombre, pero se atreve a hacer el aborto. Le importa el hombre, sin embargo, cuando ven a una persona que está matando a un animal, ¿verdad? Dicen, ojalá y mataran a ese tal por cual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque defendemos más la naturaleza. Hay una sociedad que le da, inclusive, que tiene un pensamiento panteísta, donde la naturaleza es como Dios. ¿Han escuchado esta frase de la madre naturaleza? Seguramente, ¿verdad? Muy bien, dice, profesando ser sabios y serenos, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, por lo cual también, fíjense, por esta necedad Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, es decir, los dejó. Concupiscencia, recuerde que se refiere a los malos pensamientos o a los deseos pecaminosos personales, es decir, a sus debilidades de sus corazones, de modo que deshonraron a Dios en sus propios cuerpos. Empezaron a faltar a sus cuerpos, empezaron, ¿verdad?, a faltarle el respeto a su cuerpo. Esto es interesante. La fornicación, hermanos, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es faltarle el respeto a tu propio cuerpo, pero también tiene que ver con no darle, hermano, a tu cuerpo lo que es, lo que necesita, no lo que quiere y lo que necesita, lo que quiere y no realmente lo que necesita. Es decir, cuando el hombre, ¿verdad?, prefiere, le da un culto a su propio cuerpo. Inclusive hoy tenemos gente que hace culto al cuerpo, le interesa más su cuerpo que su espiritualidad, y empiezan a deshonrar sus cuerpos. Hoy tenemos tanto de esto, hermanos, ¿verdad? Gente que deshonra su cuerpo, que se mutila su cuerpo, que se tatúa su cuerpo, que se perfora su cuerpo. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, y regresa esto mismo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y entonces entra esta parte. Por lo mismo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, la gente empezó a entregarse a sus pasiones, a sus deseos pecaminosos, ¿verdad? Mucha gente, hermanos, cuando tenemos personas que cuando empiezan a entregarse a la pornografía, cuando no le es suficiente la pornografía, empieza a tener relaciones sexuales. Cuando ya no es suficiente, una mujer se va con otra, después con dos, luego, hermanos, con tres, y luego ya no le es suficiente. Y entonces, hermanos, empiezan a imaginarse otras cosas, empieza a entrar otras cosas en su mente, a observar, a ser partícipe. Hoy en día tenemos en la sociedad una práctica que se llama swinger. A nosotros nos tocó ver de cerca una situación parecida al swinger, hermanos, donde una persona que pastoreaba una iglesia, ¿verdad?, le proponía a su esposa practicar esto. Y dices, ¿cómo puede ser posible? Pero aún se da en las esferas, hermanos, religiosas, ¿verdad? Y que es prestarse la esposa. O te presto mi esposo y me prestas tu esposa, y nos prestamos todos. Y luego después, hermano, esto se convierte en tríos, en un montón de cosas. Por eso gente como artistas de la televisión, después de que tienen una mujer, dos mujeres, tres mujeres, empiezan, hermanos, a pervertirse de tal manera que ya no se sacian y empiezan a experimentar más. ¿Por qué? Por sus deseos pecaminosos. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Ya cuando se habían olvidado de Dios, cuando se habían olvidado del Señor, ¿verdad? Cuando habían dejado a Dios a un lado y habían sido soberbios, egocéntricos, cuando empezaron a buscar sus pasiones, ¿verdad?, Dios los entrega. Esto es bien tremendo. De hecho, hay un tema que me encanta. Hay tantos temas que me gustaría dar, pero uno de ellos es el entebrecimiento del corazón. Cuando el corazón ya no siente que está mal, cuando la gente dice no es malo. Y es más, la gente cristiana, hermanos, cuando se aleja del Señor, el corazón se llega a entenebrecer tanto que hasta hacen cosas peores que las personas que no son cristianas. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es decir, Dios dijo, ¿sabes qué? No quieres seguirme, quieres hacer tu voluntad, ándale, hijo, revuélquese, empuérquese, ¿verdad? Haga lo que usted quiera. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, que aquí es donde se centra por la mayor parte, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pablo sabe de lo que está hablando porque está en una sociedad griega, en una sociedad helenística, en una sociedad, hermanos, o helénica, donde permeaba el pensamiento griego, donde, verdad, ellos pues practicaban precisamente, tenían precisamente estas prácticas. Era lo que estaba sucediendo. Ahora, hay algo, bueno, cosas bien interesantes. En la mañana teníamos aquí a nuestra hermana Mayra,
que es psicóloga, e hizo algunas aportaciones. Todo me estaba diciendo, sí, pastor. Y después le permitimos hacer algunas aportaciones interesantes. Le digo, hermana, estaría súper bien que también usted nos pudiera compartir algún tema al respecto, porque estaba muy interesada en este tema. Fíjese, diferencia entre homosexualidad y lobby LGBTQ. ¿Cuál es la diferencia entre una persona homosexual y el lobby que estamos viendo nosotros? Bueno, una persona homosexual, hermanos, es una persona, ¿verdad?, que tiene una preferencia sexual por personas del mismo sexo. Es decir, una persona que decide o, ¿verdad?, bueno, ahorita voy a la parte de los trastornos y de la disforia de género. Pero es una persona, ¿verdad?, que tiene un deseo hacia una persona del mismo sexo. Sin embargo, el lobby LGBTQ, que aquí ya no lo anoto todo porque si no me aventaría todas las siglas hasta por acá. Es un movimiento ideológico que, ojo con esto, es un movimiento, si moviliza gente con la misma ideología, ojo con esto, idea y enseñanza, ideología, que busca enseñar, adoctrinar, legalizar, imponer y normalizar su pensamiento, concepto de la sexualidad en la sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre una persona homosexual y el lobby? La diferencia es que una persona homosexual es la persona que solamente tiene el deseo, y el lobby es un movimiento. Hay personas que son homosexuales pero no son del lobby LGBTQ. Hay gente que es homosexual pero no es del lobby. ¿Por qué? Porque dice, ¿sabes qué? O sea, yo sé que es mi deseo, yo sé que es incorrecto y no quisiera que la demás gente lo viviera. Es mi deseo. Y hay gente que dice, bueno, es mi deseo, no creo que sea correcto. Digo, creo que es correcto, pero no quiero cambiar la forma de pensar de las demás personas. Sin embargo, el lobby no. O sea, hay gente inclusive que no es homosexual y es parte del lobby. Sí, hay gente que no es homosexual y dice, yo no soy homosexual, pero creo en esto y lo respeto. Sí, yo no soy homosexual, pero avalo esto que está sucediendo. Tenemos inclusive cristianos que avalan esto. Iglesias aparentemente cristianas, digo más bien cristianos aparentemente, iglesias aparentemente cristianas que están aceptando, están casando matrimonios y se avalan en este texto de déjalos que se amen, déjalos, o sea, es amor, love is love, amor es amor, pero es porque no hemos entendido lo que quiere decir amor. En la Biblia dice que el amor no hace nada, ¿nada qué? Indebido. No busca lo suyo. Entonces es importante que yo entienda el concepto del amor, porque si hay un mal entendimiento de lo que es el amor, entonces, hermanos, pues voy a tener un amor distorsionado, de tal manera que hoy tenemos personas, hombres que dicen, ¿sabes qué? Es que yo amo a un niño, y vamos ahorita para allá. Mujeres que dicen, yo amo a un niño. ¿Sí? Hombres adultos que hace un tiempo salió un hombre que dijo, le aplaudieron cuando legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Le aplaudieron porque era el primer matrimonio. El chavo tenía como 20 años. Ojo, el chavo tenía como 20 años y el cuate tenía como 35 y 30 y tantos. Y estaban contentos porque tenían 7 años de relación. No sé si me doy a entender. Si tenían 7 años de relación y él tenía 20 y él 35, suponiendo era una edad aproximada, ¿cuántos años tenían cuando inició esa relación? 13 años. ¿Cómo se le llama eso? Pedofilia. ¿Y saben qué hizo el mundo? Y los que estaban sentados se pusieron de pie. ¿Sí? Porque ellos dicen amor, love es love. Amor es amor. ¿Sí me doy a entender? Ahora, en cualquiera de los casos, mis hermanos, el Señor nos ha llamado a algo. Porque a veces me preguntan, Isaí, ¿tú tienes algo? ¿Eres transfóbico o eres homofóbico? Y les digo, a ver, vamos a ver. En primer lugar les voy a decir algo, familia. El Señor nos ha llamado a amar a cualquier persona, ¿verdad? Bueno, nos ha llamado a amar a las personas que necesitan de Dios. Es decir, a todos, porque todos necesitan de Dios. Si un día llega una persona a entrar por esta puerta, que sea un hombre vestido de mujer, el Señor me ha llamado a amar a mí, a esa persona. La diferencia de una persona que entre con un atuendo distinto al que, ¿verdad?
nosotros entendiéramos que es de un hombre, de una mujer. A una persona que ha adulterado, que ha fornicado, es que uno se ve y el otro no. La diferencia en que entre un chismoso, un orgulloso, un soberbio, un arrogante, un mentiroso, a una persona de estas es que uno se ve y el otro no. Dios nos ha llamado a amar a todas las personas que entren por esa puerta, sea quien sea, un asesino, un borracho, un drogadicto. Hay veces en las que entran personas y nos alejamos de ellas cuando tendríamos que acercarnos a ellas. Pero si no estamos preparados, hermanos, inclusive a través de este tema, y entender qué es lo que está pasando, entonces el rechazo va a ser mayor. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que amar a las personas, pero no amar el pecado de las personas. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que yo rechazo? Esto. Porque esto quiere afectar esto. Es decir, el lobby quiere entrar a mi casa y decirme qué enseñarle a mis hijos. El lobby quiere, hermanos, que yo le enseñe a un niño a vestirse como mujer o a una niña a vestirse como hombre. Sin embargo, Dios me ha llamado a amar a estos. Y aquí en el lobby hay muchos de estos. Digo, y muchos porque pues hay gente que, pero Dios me ha llamado a amar a todos. Sin embargo, a rechazar el movimiento ideológico. No sé si me doy a entender. Es como si una persona llegara aquí, es asesino. Dios me ha llamado a amarlo, pero no me ha llamado a amar que es asesino. Es decir, no, sí, gloria a Dios, que eres asesino, sigue asesinando. No importa a quién asesines, Dios te ama, sigue haciéndolo. No, eso es lo que Dios no me ha llamado a realizar. Dios me ha llamado a amar a la persona, a amar al que está necesitado, sea quien sea. Pero, hermanos, tengo que cuidar, y tengo que cuidarlo porque está entrando a nuestras familias. Así es de que no me tome a mal, y lo digo con todo respeto y cariño, porque nos están siguiendo seguramente alguien en el Facebook, y sé que puedo ser atacado por esto. Dios me ha llamado a amar, y eso quiero que quede claro. Cuando yo hago un post, no es en mi perfil no es un ataque a las personas, es ataque al movimiento ideológico, el cual, hermano, se quiere entrar hasta la sala, y no solamente hasta la sala, sino a la recámara. Deja tú de nosotros como adultos, sino a la recámara de nuestros hijos. Y vamos a explicar un poquito más de esto. Muy bien, ¿qué es lo que sucede entonces en ese sentido? Vamos a platicar un poquito acerca del trastorno. Aquí hay también, aparte de la hermana que tenemos en la mañana, que también es especialista, psicóloga y terapeuta, pues también tenemos aquí a nuestro hermano Pastor Omar, quien también pues conoce de este tema. Y déjeme le platico la diferencia, bueno, la cuestión del trastorno. ¿Qué es un trastorno? Las enfermedades o trastornos mentales son afecciones que impactan su pensamiento, sentimientos, estados de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderas, crónicas. Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Un trastorno, hermanos, es catalogado como una enfermedad. Sí, hay patologías, hay cosas que muestran el trastorno que hay en una persona. Anteriormente se llamaba a la homosexualidad trastorno de identidad de género. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Trastorno de identidad de género. Y era tratado por psicólogos, terapeutas, era tratado a veces bien, a veces mal, a veces pésimo. De tal manera que habían muchos excesos para ello. Y esto fue trágico. ¿Sí? Pero en este sentido, el trastorno de género ya no existe. Hace unos años, en el DSM, que es el libro de las enfermedades psicológicas de los psicólogos, donde se guían, fue quitado hace algunos años y la cambiaron por la palabra disforia de género. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la disforia de género? Es el término para una profunda sensación de incomodidad y aflicción que puede ocurrir cuando su sexo biológico no coincide con su identidad de género. En el pasado esto se denominaba trastorno de identidad de género. Es decir, le cambiaron el nombre para dejar de ser una enfermedad
y pasar a ser una preferencia sexual, de tal manera que ahora no era tratada, sino procesada. Es decir, la persona tenía que procesar y decir, sí soy esto, lo acepto, soy un perro en el cuerpo de un hombre. Pastor, ¿por qué está diciendo esas cosas tan feas? Bueno, ahorita vamos a ver, no lo estoy diciendo por decir. Soy un hombre en el cuerpo de una mujer o una mujer en el cuerpo de un hombre. ¿Sí? Pero eso es lo que enseña la ideología, de tal manera que cada quien se puede autopercibir como cada quien guste. Esto es trágico, porque una persona que se autoperciba gorda, pesando 35 kilos, una joven de 15 años pesando 35 kilos y decir me autopercibo gorda, no tendría que ser tratada entonces de anorexia o bulimia, porque ella se está autopercibiendo. Pero es distinto porque se está haciendo un mal, desde luego. Que tendría que ser lo mismo porque hoy en día le están diciendo a los niños en algunos países de América y o de Europa que pueden mutilarse su miembro, cortarse su pene o, ¿verdad? O más, operarse, ¿verdad? Su parte femenina. ¿Para qué? Para convertirse en algo que no es. Entonces estás haciendo exactamente lo mismo porque estás mutilando una parte de ti a una edad temprana, de tal manera que hoy en día le dicen a la gente, a los jovencitos, ¿puedo tomar una cerveza? No, porque eres menor de edad. ¿Puedo fumarme un cigarro? No, porque eres menor de edad. ¿Puedo conducir un coche? No, porque eres menor de edad. ¿Puedo entrar a la universidad? No, porque no tienes la edad suficiente. ¿Puedo cortarme un miembro de mi cuerpo? Sí, bravo, felicidades. Eres digno de ponerte de ejemplo ante esta sociedad, ¿verdad? Transfóbica y y homofóbica. Eso es lo que nos enseña la sociedad hoy en día. ¿Cuántos géneros hay? 112 géneros diferentes. ¿Sí? ¿Cuáles son? Bueno, el transexual, el transvesti, que es el que se cambia de ropa solamente, el transexual que se cambia sus órganos. Y esto genera, bueno, el asexual, el de género neutro, el de género fluido. Es decir, que hoy me levanto siendo mujer y en la tarde me duermo siendo hombre. ¿Recuerdan esta joven que dijo que era compañere? ¿Se acuerdan no me digas compañero, compañera, soy compañere? Y empezó a molestarse bastante con sus compañeros, compañeros, con sus compañeros, ¿verdad? Porque ella se decía compañere. Y entonces en una publicación que ella hace dice, hace una inferencia de su feminidad, algo así como soy una mujer, y entonces le dicen, oye, pues no que eres compañere, y dice ella, lo que pasa es que soy de género fluido. Por lo tanto puedo ser hombre cuando quiera y puedo ser mujer cuando quiera. Entonces discúlpame, pero pues no voy a estar atinándole, ¿no? Si hoy te levantaste con el pie de hombre y hoy con el pie de mujer. Pero esto, hermanos, ahora es tolerado por la ideología de género. No lo estoy diciendo de burla, porque alguien podrá pensar que me estoy burlando, hermanos. Es una realidad y lo estamos viendo en nuestra sociedad. ¿Sí? Ojo con esto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hace algunos años me decía una jovencita, estaba en una escuela donde trabajo y un niño se me acerca, un niño pequeño, y me dice, maestro, yo puedo bailar como Shakira. Y entonces le digo, sí, en serio, a ver. Y entonces levantó las manos y empezó a mover las caderas. En la mañana las moví, pero se rieron y dije, ya no lo voy a hacer. Y me empezaron a aplaudir. Y aplaudí. Entonces el niño empieza a mover su cadera y empieza a bailar, hermanos. Y entonces la maestra se me queda viendo y dice, ¿cómo ves? Y le digo, si comporta así, porque yo ya me empecé a dar cuenta que tenía actitudes, conductas. Y entonces yo le pregunto a la maestra, perdón. Le digo, maestra, porque luego me dice, maestro, ¿nacen o se hacen? Le digo, mira, el tema es más largo que inclusive que el tema que estoy dando aquí y más largo que lo que yo platiqué o podía platicar con ella. Pero le decía, dime qué situaciones hay en la casa de este niño. Hay abuso, hay maltrato. Dice, déjame checa y dice, ¿sabes que sí? El niño, hay violencia en la casa, hay machismo. El papá golpea a la mamá, sí, y la maltrata y maltrata al niño también. Entonces el niño, al no poder, esto quiero que pongan mucha atención los varones de esta iglesia, por favor, escúchenme, hombres, hermanos, porque el sexo de nuestros hijos, el que vaya a ser hombre o que vaya a ser mujer, lo define el varón.
Antes le echaban la culpa a la mujer. No me diste un hijo, quería un hombre, ¿verdad? Pero lo define el varón, es decir, era la culpa del varón. Digo, no culpa, porque a fin de cuentas no es una maldición tener niño o niña, es una bendición. Pero culpaban a la mujer por el niño o la niña. Entonces, el hombre da el sexo biológico, pero también les voy a decir algo, el hombre da la identidad en el hogar. No quiere decir que si no hay un varón en la casa, el niño o la niña va a crecer, digamos, con algún trastorno. Sin embargo, hay susceptibilidad. De tal modo que el hombre es el que da la identidad sexual. Y esto no lo digo yo, Pastor Omar, ¿me equivoco? No, ¿verdad? Como psicólogo, y lo pregunté en la mañana a la hermana que también es psicóloga y especialista en el tema, y me dice, no, pastor, así es. ¿Sí? La identidad sexual la da el hombre. Por lo tanto, como tú trates a tu esposa, como tú trates a tu esposo, la manera en que el hombre ocupe su lugar dentro de la casa, hermanos, va a ser, puede ser determinante en el desarrollo de nuestros hijos. Ojo con esto. ¿Qué pasaba con este niño que les estoy mencionando? Lo que sucedía, digo, hay muchas cosas que pudieron haber sucedido. No puedo encajonarme a una, pero la estoy poniendo como ejemplo. ¿Sí me doy a entender? No quiere decir que solamente por eso pueden ser. Pero este niño, ¿verdad? Probablemente, al no poder cumplir con las expectativas de un papá que era golpeador, pero podía cumplir con las expectativas de una mamá que era cariñosa, ¿con quién se identificaba? Con la mamá. Y entonces el niño quería parecerse a la mamá. Cosa distinta cuando una mujer golpea a su esposo, cuando el hombre, ¿verdad? Lo mismo, hay un rol volteado también en ese sentido. Sucede lo mismo. El hijo dice, me parezco a mi papá, y mi mamá es la que lleva el control, pues me quiero parecer a mi mamá. Y lo mismo sucede con las niñas. ¿Sí me doy a entender? Es decir, no siempre va a ser así, repito. Pueden ser muchos factores. Sin embargo, hermanos, la labor de nosotros como varones dentro del hogar es muy importante y tenemos que entenderlo. Francis Collins, que es el autor del Genoma Humano y premio Nobel, no recuerdo si en ciencia y medicina, la categoría pues de su premio Nobel, él argumenta que el gen homosexual no existe. Es decir, es una situación, ¿verdad?, de la persona. Que de repente el niño, la niña es muy machetona. Pues claro, tal vez tiene que ver con otros factores, inclusive con factores hormonales que pueden ser trabajados. No, o sea, el que le guste jugar o que sea machetona, o que el niño tenga, que sea a lo mejor algo cohibido, o no sé, no quiere decir, hermanos, a veces tiene que ver con cosas hormonales. Y que nosotros lo único que tenemos que hacer es ir guiando a nuestros hijos. Sí, pero tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, en ese sentido, ¿qué es el progresismo en el lobby? Bueno, le voy a leer lo que es el progresismo. Hace un tiempo yo di un tema, hermanos, acerca de la posmodernidad y el progresismo. Algunos hermanos me cuestionaron, pastor, no esté dando esos temas, hombre, hable acerca del poder del Espíritu Santo y de la gloria. Y hermanos, y empezaron a cuestionarnos, ¿verdad?, acerca de que hablábamos nosotros de estos temas, porque no veíamos lo que iba a suceder. Porque si iba a venir, hermanos, a nuestra sociedad una que ahora le están llamando muchos filósofos y pensadores de estos temas como una batalla cultural. Estamos en medio de una batalla cultural. No es la lucha por los derechos de un grupo, es una batalla cultural. Y si nosotros, hermanos, no estamos en el entendido de lo que dicen las escrituras, y no solo las escrituras, sino de lo que dice la biología y la ciencia, por un supuesto cientificismo que no avala realmente lo que dice la ciencia, nos vamos a dejar llevar por esto. Ojo, ¿qué es el progresismo? El progresismo es el cúmulo de filosofías, ojo con esto, que defienden, promueven y adoctrinan desde la política de izquierda. ¿Qué política es de izquierda? Bueno, ¿el qué? Comunismo. En México, híjoles, me estoy metiendo en
camisa de vara, ¿verdad? Debe de pensar usted qué partidos son de izquierda, cuáles son de derecha. La derecha defiende las instituciones. ¿Cuál es una institución para nosotros súper importante y que viene en el Génesis? El matrimonio. ¿Entre quién? Entre hombre y mujer, lo cual es llamado matrimonio natural. ¿Por qué? Porque el matrimonio viene de la palabra matriz, monium, que quiere decir en relación a la matriz, es decir, la relación que puede producir hijos para la sociedad y para el fortalecimiento del imperio. Roma por eso instituye el matrimonio como base fundamental de su imperio, porque dice, si mis matrimonios tienen hijos, voy a tener sociedad. La sociedad contemporánea, hermano, va a ser destruida por estos movimientos. Hay países donde el control de natalidad va en decadencia y están mandando pedir, son países viejos porque ya la mayoría de la gente es vieja, porque ya tanto el aborto como la comunidad LGBTQ, hermanos, está trayendo una demografía poblacional en esas comunidades. ¿Ha visto usted eso de que están mandando pedir gente para Canadá para que se vaya a vivir? Es por eso. Canadá, abiertamente, ¿verdad? Ideología de género y aborto. La tasa de natalidad va en decadencia y están mandando a traer gente de otros países porque van para abajo. Suiza, países de Europa. Eso es lo que está sucediendo en el mundo. Política de izquierda, el feminismo radical, la ideología de género, el aborto y la ecología desde una postura. Nosotros pensamos en progresismo y decimos, progresismo, el progreso. No, progresismo es esto, son políticas. Luchando no solo por un gobierno laico, es decir, la inclusión de cualquier pensamiento religioso, es lo que están queriendo hacer, sino un gobierno prácticamente ateo como la mejor manera de proteger el Estado de cualquier prejuicio moral y ético. Es decir, la religión no puede, dicen ellos, la religión no puede enseñar a nuestros niños, a los hijos del Estado, lo necesita enseñar el Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la iglesia les van a enseñar valores que están en contra de lo que nosotros pensamos. ¿Sí me doy a entender? Pero en el momento que tú sacas, hermanos, la moral y la ética de las familias para que lo gobierne el Estado, hermanos, dejas a tus hijos en un estado vulnerable. Por eso hoy tenemos artistas, ¿verdad? Como Angelina Jolie, que dice, ¿sabes qué? Es que mi hijo no le voy a poner un sexo, que él sea lo que quiere ser de grande, como si fuera que va a estudiar matemáticas o música. No es así. Porque cuando tú no le enseñas a tus hijos ética y moral, ¿lo va a hacer quién? Ellos. Eso de que no le vas a enseñar es mentira. Ya hay una ideología que te dice que no le enseñes. Es una ideología en sí misma. ¿Sí me doy a entender? Y esto es peligroso. ¿Desde dónde vienen? Desde las políticas de izquierda. ¿Quiénes son de derecha? Que ya ni son de derecha. El verde, blanco y rojo y el azul. No quiero decir nombres. Hace un tiempito vino Carlos Leal, me regaló esta pulsera. Alguien dirá, ¿por qué el pastor trae esa? Me la regaló. Vox es un partido político que es de derecha. Ya en el mundo ya hay pocos partidos de derecha, ya no existen casi, que defienden de las instituciones y el matrimonio y en contra de la legalización de las drogas y todo esto. Ya no hay. Cuando vinieron ellos, los trajeron para platicar con el partido aparentemente de más derecha, que era el Partido Azul. Los amenazaron, les hicieron pleito y los del Azul dijeron, no, bueno, ya no somos derecha, somos centro derecha. O sea, ya, es más, somos más centro, pegados a la izquierda, a la izquierda. Es decir, a todo esto. Y les dio miedo. Y ya no tenemos un partido en México de derecha que defienda las instituciones. No lo hay. ¿Qué es la ventana de Overton? Esto está bien interesante. Ponga atención a esto. ¿Mande? La ventana de Overton es una ventana que habla del esquema de cómo lograr hacer de lo impensable e inimaginable a lo político. Es decir, algo que tú no te imaginas que vaya a suceder. ¿Qué tú te imaginas que no va a suceder en México? Por ejemplo, la pedofilia. ¿Mande?
¿La purga? ¿Qué es la purga? No la he visto. Ah, tiene otro nombre, se llama el día de la expiación. No, pero tiene otro nombre también, sí tiene como varios. Efectivamente. Pero vamos a suponer la pedofilia. No, ¿cómo vea? ¿Cómo se va a legalizar la pedofilia aquí en México? Bueno, ¿qué es lo que hace la ventana de Overton? Esto es un libro, ¿eh? Esto es un libro, digo, de política. Y dice que es de lo impensable a lo popular y político. Fíjate, ¿cómo empieza? Algo que es impensable a lo radical. Es decir, existe este problema. Todos se quieren esconder y todos lo ocultan, pero existe. Vamos a traerlo a la mesa y lo traen a la mesa. La gente se asusta y dice, no, ¿qué estás diciendo? Puras tonterías. Pero ellos dicen, pero existe. Después de eso, lo que sigue. De lo radical a lo aceptable. Dicen, y no solamente existe, fíjate lo que piensan. Hace unos años hay un programa a nivel mundial que se llama TED, TED. Y es un foro de expresión para problemáticas de la sociedad, de educación, de ciencia, de tecnología, de cultura, de muchas cosas. Y se paró una mujer y empezó a leer, se llamaba Carta de un pedófilo. Así se llamaba, Carta de un pedófilo. Y empieza a decir el pedófilo, ¿verdad? Que es un pedófilo, es una persona adulta que quiere tener novios o más niños. Y dice, y empieza a decir, ustedes piensan que yo soy malo, pero ustedes no saben cómo sufro en mi corazón, porque yo quiero amar a alguien y no puedo tenerlo entre mis brazos. Ustedes no saben lo que he tenido, lo que he sido atormentado por todos los que me aman. He sido rechazado, he sido bulleado, he sido despreciado. Por sentir o por tener un sentimiento por mi sobrino, por mi primo, por mí. Me acordé de Ricky Martin. No sé si vieron las noticias. Y luego dice, por tener este sentimiento soy culpado. Y empieza a decir, y ya, total que al último la gente termina llorando. Pobrecito. Pobrecito. Lo mismo sucedió con la homosexualidad. De lo inimaginable a lo aceptable. No, perdón, no con la homosexualidad, sino con el lobby. De lo aceptable a lo sensato. No, pues sí, ¿sabes qué? Es que tienes razón, o sea, pobrecitos. Después de lo aceptable, de lo sensato a lo popular. Es decir, ya empieza a decir, no, pues es que hay que abrirle las puertas y mira, y hey, todos, y vámonos a la marcha y agarren las de colores. Y ya por aquí tenía el agua, porque el agua de la semana pasada traía aquí la bandera. Esa no es. Y de lo popular, ¿a dónde? Eso es progresismo. Cuando agarran las voces de las minorías. Y algo que se me olvidó leer antes de continuar es lo siguiente. Eso, saqué un extracto de este libro que ya les he enseñado a muchos. Hay más que leer acerca de esto, pero son de los más conocidos. Agustín Laje y Nicolás Márquez. Fuimos a la conferencia en Querétaro y había un lobby ahí que estaban muy molestos porque estaban ahí. Querían censurar y bueno, todo el asunto. Pero leía esto yo, no dice esto aquí, pero estoy haciendo una percepción personal de lo que leía aquí. El comunismo o los partidos de izquierda, aunque en su origen estos partidos eran perseguidores y asesinos de los homosexuales, se convierte este partido en la bandera del lobby, ya que uno de sus principios de estos partidos comunistas es la defensa de las minorías, y que en muchos de los casos algunas de estas minorías rechazadas son la consecuencia de una sociedad capitalista como la mujer, el homosexual y los delincuentes. Ojo con esto, es decir, fíjate lo que hace el lobby, degradar a la mujer como diciendo que es la minoría, así como los delincuentes y los homosexuales. Es decir, los heterosexuales, o sea, los que tenemos esposa, hombres con mujeres y mujer con hombre, los heterosexuales, dice, y el patriarcalismo, es decir, la supremacía del hombre por sobre la mujer, dicen ellos,
son la mayoría que somete a las minorías. Según ellos, ya no solo es el dominio de los ricos, sino de una sociedad, porque recuerden que el comunismo defendía a los pobres de los ricos. Ya no solo es el dominio de los ricos, sino una sociedad mayormente dominada por estos últimos, es decir, por los heterosexuales y el patriarcado. Esto ha presionado en los pocos últimos años a los partidos de derecha que siempre habían defendido las instituciones como la familia, la maternidad, la paternidad, el hogar y la sociedad libre de vicios. Ojo con esto. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque, bueno, es que ahorita voy mejor más para allá. Lo voy a comentar más para allá. Fíjate bien. Según algo bien interesante en este sentido de la ventana de Overton, es que todo va llevando hacia un decline de la sociedad. Según Bill Maher, político, activista, presentador de televisión y catalogado como uno de los mejores cómicos de todos los tiempos y de mayor influencia en la sociedad, dice que para el 2063, ojo, para el 2063 todo el mundo será LGBTQ. Para el 2063 todo el mundo será esto. Y es obviamente crítico de la religión, pero nunca ha criticado el budismo. ¿Qué religión creen que critica? Como la ONU dice que el cristianismo es el principal obstáculo para el desarrollo de la sociedad. Eso es lo que dice la ONU. Esto es interesante. ¿Por qué, hermanos? Porque si bien es cierto, a nosotros a mí ya no me mueven, pero a mi hijo, pero a tu hijo, ellos están levantando una sociedad que ya vaya en esto. Están levantando una comunidad que ya vaya en esto. Fíjese bien. Siguiente, voy a poner la siguiente, ya se me apagó, creo. Ahí está. Vamos a ver evidencia, fíjese bien. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese sentido? Canadá, bueno, no sé si sea francés o americano porque es en Canadá. Él es un transexual que antes de transformarse en mujer, se llamaba Paul y estaba casado a los 46 años de edad. Walsh abandonó a su esposa y sus 7 hijos para vivir su vida verdadera. ¿Cuál era su vida verdadera? Él cumple con varios requisitos de esta ideología de género. Este hombre se separa de su esposa, se separa de sus hijos y entonces dice: yo soy homosexual, pero no solamente soy homosexual, soy transvesti, es decir, me cambio, soy transexual. Entonces, bueno, el transexual se mutila o se pone, no sé si en el caso de él, pero sí es transvesti. Pero no solamente soy eso, dice, soy transedad. ¿Qué es un transedad? Un transedad es una persona que tiene una edad y se visualiza como menor de edad. Esto está, usted búsquelo en YouTube y esto está registrado, en Canadá, uno de los países más ideológicos en ese sentido. El gobierno les paga las operaciones a los niños para que lo hagan. Y dice, voy a ser una niña de 8 años. Y se convierte en una niña de 8 años. Y luego dice, llega y dice, pero me voy a dar en adopción. ¿Qué crees? Lo adoptan. Y luego luego tiene una hermanita de 7 años y dice, pero la hermanita le dice, pero yo no quiero ser la mayor. Digo, yo quiero ser la mayor, dice la hermanita. Y entonces, pues no hay problema, cambiamos la hojita y me pongo que yo tengo 6. Entonces él cambia a tener 6 años. Lo que ya no supe, porque si andaba en escuelas, si se metió a estudiar al nivel básico. Pero si es así, ¿a qué baño crees que va a entrar? Vamos a ver. ¿Qué son los transespecie? Humanos que quieren convertirse en otro ser. Es decir, hace ratito les decía, no importa si soy hombre y me creo perro. Algunos han de haber dicho, ay, pastor, eres bien feo. No, es en serio. Hay hombres que se creen gatos, otros que se creen no me acuerdo cómo se llaman los que se les llaman que se creen extraterrestres. Pero también existe. Transformers. Oye, no sé si ese exista. Fíjese. Otro. Hay adoctrinamiento. Yo pregunto, ¿es
¿Enseñarles a respetar la diversidad o es adoctrinamiento? ¿Por qué, hermanos? Yo trabajo en el sistema educativo. En el sistema educativo, ahora en el nuevo programa de educación, todo es respeto a la diversidad de género. Es más, usted va en la radio y dicen 60ª legislatura, la legislatura de la paridad, de la equidad y la diversidad de género. ¿Lo ha escuchado? ¡Qué ole! ¿A poco usted cree que habla de respetar a las mujeres? ¿O a los ciegos? ¿O a los minusválidos? Ah. En la escuela, hermanos, en los programas de educación, yo sé que yo he hablado en la escuela, hermanos. Lo he comentado en la escuela. Y las maestras me dicen, no, es que sí tienes razón, pero ¿qué podemos hacer? Yo lo voy a hablar. Y tengo un compañero que es de la religión tradicional, hermanos, que miren, está al pie del cañón. Y no le da pena decir, y él les dice también, y ya, no, hicimos mancuerna. No le hace que él sea de la religión tradicional. Hicimos mancuerna. Y vamos a agarrarnos y dice, ahí va con todo, le dije. No le aunque. ¿Sí? Porque vamos para allá. Vamos a ver ahorita. No le hace, a mí no me interesa. Hermanos, porque nosotros hemos sido llamados para ser sal de la tierra, luz del mundo. Amar al perdido. Pero esto no me hace, hermanos, conformarme. No se conformen con este siglo. El Señor nos ha llamado a nosotros. Cuando la Biblia dice que somos sal de la tierra, recuerde que la sal era la que permitía, como no había refrigeradores, cuando cortaban una res, hermanos, un animal, no tenían refrigeradores, le ponían sal para que la carne aguantara durante semanas. Era una manera de permanecer la carne, se me olvidó cómo se le llama, bueno, de hacer que la carne permaneciera bien, conservar. ¿Sí? Nosotros somos sal de la tierra porque es nuestra obligación, hermanos, que la palabra de Dios permanezca. Nosotros somos. Y hoy en día, hermanos, publicamos todo, ¿verdad? Yo sí me he inventado, me aventé un problema en un... luego no comento en las fotos estas, pero a veces se me antoja y digo, voy a comentar. Me acababa todo mundo, hermano, en el Facebook. Y a veces nosotros, hermano, ¿verdad? En el Facebook, estoy triste. Mande, en el gym. No está mal que vayan al gym, ¿verdad? Pero cuando es nuestra prioridad. ¿Qué traen? Cuando es nuestra prioridad, hermanos, mande, en los tacos. Ahora sí, ¿verdad? En los tacos, a ver. En los tacos después del gym. Hermanos, estoy triste. Ya te olvidé. Como la canción. Y esta gente, mire, esta gente no está ganando terreno. Es momento de romper con los estereotipos de género. Ojalá la humanidad no fuera así. Megan Fox defiende a su hijo, a quien lo critican por usar falda, por usar. ¿Se fijan? Ellos son los que están permeando. A ellos no les da pena. Siguiente. Nos están adoctrinando, desde luego. El beso lésbico de Lightyear y la primera representación del colectivo LGBT de Disney. Yo le dije a Sadiel, vamos a ver esta película. Sí, fuimos a ver una película y salió en los cortes. Sí, vamos a ver, hijo, bien padre, bien emocionados. No, que van saliendo, le dije, Sadiel, olvídate. No vamos. Y él lo entendió, ¿sí o no, hijo? Dijo, no, sí, pa. Porque yo he hablado con él, hermanos, de estos temas. ¿Ya qué? Me va a salir como el día del coco, ¿verdad? Aunque sí, pues yo sí he visto la película. A los que no saben la historia, yo estaba hablando de que tuviéramos cuidado con las películas que nuestros hijos, ¿verdad? Les digo, bueno, yo no le he dejado ver esta película a mi hijo. Yo sí le vi. Aquí estaba, miren. No, llegando a la casa le di 3 cachetadas, 2 cinturonazos y nada, se crean. No le di nada. Se la habían puesto en la escuela. Me agarró descuidado. Pero hermanos, le dije, no vamos, y falta que me diga ahorita, yo ya la vi, papá, ¿verdad?
Ojo con esto, fíjese, porque en muchas de las series de Disney, o sea, ¿qué tiene que ver Disney con esto? ¿Qué tiene que? Y luego para argumentar, pero también se dan besos heterosexuales. Ok, es que tú estás entendiendo mal, porque estamos hablando de la naturaleza, es decir, la procreación de un hijo se da a través de una relación heterosexual. Es lo natural. Fuera de ello no tienes derecho. Estoy hablando de la ideología, hermanos, no de la persona. Yo tengo amigos homosexuales que son bien a todo dar. Tengo compañeros, bueno, no amigos así de amistad, ¿verdad? Tengo compañeros de trabajo y pero necesitan entender el evangelio de Jesucristo también. Y Dios les ama a ellos también. Pero una cosa es eso y otra cosa es el adoctrinamiento. Y miren, esta película, cuando el mundo decía, porque una de las cosas que hace la comunidad, no, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Dime primero. Sí, a ver. Un día cuando estábamos viendo una película en el cine, atrás aparecieron dos chicas y entonces yo solo quería ver qué personas estaban atrás. Entonces vi a esas dos chicas besándose. Sí, fuimos al cine, pero atrás de nosotros estaban unas personas. Y hermanos, regresando a esto, la comunidad te eleva a cifras. Yo acabo de ver en estos días que el 10% de la comunidad en México era LGBT. Cucú. Sí. Y leyendo, yo no me había percatado que en el libro, leyéndolo, estaba leyendo en estos días, decía que la comunidad siempre trata de elevar las cifras. Y las cifras que han manejado desde 1950 y tantos era el 10%, que el 10% para elevar las cifras y presionar a la sociedad. Y no es cierto. Entonces cuando sale esta película dijeron, no, la comunidad LGBT y que todo el mundo lo acepta y tal. Sale la película pensando que iba a rebasar y que iba a ganar y que todo, ¿qué cree? Fue de las peores películas que han sacado. En pérdidas de dinero, no la película en sí, sino que mucha gente, yo no fui a llevar a Sabrina a verla, y mucha gente en Estados Unidos, hermanos, dijo, no vamos a ir a ver esa película. Porque no solamente sale una escena, es una historia completa. O sea, bueno, no es una historia como completa, ¿no? No lo vi yo, eso sí, francamente yo lo leí. Que es la historia de una relación lésbica desde que están pequeñas hasta que se casan y hasta que se mueren. ¿Y qué sucede? La película se desplomó. ¿Diciendo qué? Que es mentira lo que están diciendo, que la gente super apoya y que miles de millones de personas no es cierto. Pero la minoría, hermanos, se está permeando y nos está metiendo a nosotros el miedo. El miedo, en serio. ¿Por qué? Porque sabes que tú dices que vas en desacuerdo, eres retrógrada, eres pasado de moda, eres homofóbico, eres transfóbico, eres fluidofóbico, eres todo eso. Es lo que te dicen. Y esta generación es la que le va a tocar a ellos, porque ellos ya están en la ventana de Overton. Ok, se llama Alejandro Ian Rubén, es un hombre transgénero. ¿Te digas? Dice de 31 años quien está embarazado de 33 semanas. O sea, es una mujer que se embarazó. ¿Sí? Es una mujer que se cambió de sexo a hombre y se embarazó. Pero esto es muy interesante porque a mí me ha tocado, nada más que ya no encontré todas las imágenes de mujeres que se transforman a hombres y luego de hombres, siendo hombres, se enamoran de una mujer. Entonces son lesbianos. ¿Sí me doy a entender? Son lesbianos, no son lesbianas, son lesbianos. ¿Por qué? Porque es una mujer que se transformó en hombre y se enamoró de una mujer. Entonces es lesbiano porque es un hombre en la O, pero es una mujer en su físico, pero se enamoró de una mujer. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos está llevando a la aceptación? La polémica por Thomas, la primera nadadora transgénero en ganar una competencia universitaria de élite en Estados Unidos. Arriba el patriarcado. Ahorita le voy a explicar por qué digo esto. Un hombre que dijo, yo me siento mujer. Dijeron, órale, pues va, entonces eres mujer. Entonces voy a entrar a competir. Nunca ganó nada, pero cuando se pone a competir con mujeres,
Pues claro, la rebasaba, imagínense, como de mi estatura, y las muchachas como la estatura de mi esposa. Bajita, ¿verdad? Hermosa. No, si hubiera hablado de belleza, de la belleza de mi esposa, pero fíjate y luego, polémica por una luchadora transgénero de MMA. Detengamos esto antes de que las mujeres sean asesinadas. Un hombre se cree mujer y dice, voy a luchar. Y le ganó. Otra, ya no alcancé. Dice, bueno, ya no vi ahí en los Juegos Olímpicos, Hubert se convierte en el primer atleta transgénero seleccionado para competir y gana. Gana las Olimpiadas. Le ganó a mujeres. Arriba el patriarcado. Primer mujer transgénero, o sea, hombre vestido de mujer, que gana Miss Universo España. Ahí está. ¿Qué sucede con todo esto? Le explico. Margaret Singer no. Está la esposa de Sartre. ¿Quién me acuerda? ¿Nadie se acuerda? ¿Eh? Está Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es filósofa, ¿verdad? Esposa de Sartre, filósofo, pensador. Ella lesbiana, él homosexual. Él tenía hombres, se metía con hombres, ella se metía con mujeres, ellos eran esposos. ¿Sí? Ella escribe que la mujer está bajo el dominio del hombre. Eso se le llama patriarcado. Y que la mujer, como está bajo el dominio del hombre, necesita desprenderse de su feminidad y de su maternidad, porque son dos cosas que le restan a la mujer. Y dice, tú como mujer te tienes que desprender de tu feminidad, y para desprenderte de lo que el hombre te somete, entonces tienes que desprenderte, de la feminidad y de la maternidad. Por eso ya a las mujeres no se le llama mujer en estos movimientos, se le llama persona gestante. Y le dicen, te tienes que desprender de ello. No vas a ser llamada mujer. ¿Sí? Vas a ser ahora en estos tiempos persona gestante. Y entonces desprenden a la mujer de su feminidad, de tal manera que ahora se parecen más a aquello que aborrecen, que es al hombre. Porque el patriarcado es quien la somete. Bueno, todo esto le da un impulso fuertísimo, porque entonces si el género que es mujer u hombre, porque ya el género no existe, ya vimos que existen no mujer y hombre, sino que existen 112 géneros. Por lo tanto, entonces el hombre, si se percibe mujer, no hay problema y puede transformar su cuerpo y ser mujer. Porque el sexo, el género, es un producto de la cultura heteropatriarcalista, es decir, de los heterosexuales y que son hombres que quieren dominar el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Desprender a la mujer de su feminidad y de su maternidad. ¿Para qué? Para que sea igual que el hombre. Y entonces se convierten en todo aquello que odian. Desde luego, Simone de Beauvoir tenía, si me doy a entender, o sea, primera tenemos que entender el contexto para entender por qué ella era así. Y la mayoría de estos filósofos, hermanos, eran homosexuales que defienden estas posturas. Pues ahora tenemos a un hombre ganando concursos de bellezas de mujeres. Arriba el patriarcado. ¿Sí me doy a entender? No porque esté a favor del patriarcado, iglesia, sino porque en su lucha por defender malamente o en malos términos caen en esto. Desde luego que estamos a favor de los derechos, hermanos. Si algo aquí hablamos es del valor de la mujer. Cuando damos los temas de matrimonios hablamos de iguales en valor, distintos en diseño, que es algo que vamos a estar trabajando en estos días. Porque la mujer tiene un valor intrínseco en el Señor y el hombre también. Pero cuando nos olvidamos de Dios, como lo vimos en el texto pasado, por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente reprobada. Mujer trans acusó de transfobia. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en nuestra sociedad? ¿Se acuerdan que les dije que cuando estos hombres quieren entrar a los baños de las mujeres, pues ahí les va? Mujer trans que acusó
que acusó Transformia en baños de Cinemex, acude a Copred, exige disculpa pública. O sea, era un hombre que entra al baño de mujeres, vestido de mujer, ¿verdad? Se saca su miembro ahí y se salen, ¿verdad? Le mandan a hablar a los de Cinemex, y los de Cinemex dicen, oiga, ¿puede salirse por favor? Y se molesta y va y se queja, y Cinemex, este poderío de cines, se disculpa y dice, disculpe, nosotros aceptamos la diversidad. ¿Qué es lo que va a suceder? O que ellos, pues le voy a decir algo, porque si hacen un baño exclusivo para gente transvesti, transexual, va a ser discriminación. Porque van a decir, ¿por qué no me dejas entrar con las mujeres si yo soy mujer? No me puedes hacer un baño aparte. ¿Sí me doy a entender? Siguiente, Los Ángeles. Un transgénero entra en el vestuario femenino de un spa con sus genitales a la vista. Una clienta se queja, son periódicos Milenio, Una se queja y el empleado del establecimiento le contesta, tiene derecho porque se siente. Imagínate que tú vas con tu hija a un spa. Porque hay quien dice, déjalos que se amen, ahora sí. Alguien, déjalos que se amen, ahora sí, cuando te empieza a afectar, ahora sí. Y entonces, ¿verdad? La mujer dice, oye, hay un hombre, un peladote y mira cómo anda, con todo al aire ventilándose. Y entonces no, pues si quiere, si no, puede retirarse, señora, si no le agrada. Así es de que prepárense para retirarse, hermanos. Y si no, pues ahí con sus hijas. Al cabo somos una sociedad tan abierta. Y estoy terminando ya. La abogada transexual Autumn Cardina demandó a Jack Phillips por negarse a elaborar un pastel para celebrar su transición de género. Lo hizo el mismo día que la corte aceptó la apelación del panadero por un caso anterior en el que se negó a hacer otro pastel para una boda gay. Es decir, lo fueron a buscar de vuelta 2 veces. Ya había ganado y lo vuelven a demandar porque no quiere hacer otro pastel. Esto es lo menos peor, hermanos. Bueno, esa era una que me encontré ahí. Dije, señor, soy señorita, doctor. Ok, señorita, tiene cáncer de próstata. Porque no podemos contra la biología, hermanos. El día que encuentren los huesos de una persona, ahí van a decir, era transgénero, con pensamiento, con no binario, y no, van a decir era hombre o mujer, punto. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque yo por predicar esto, en unos años, voy a ir a la cárcel. Porque Omar, por tratar de ayudar a una persona, en unos años, va a ir a la cárcel. Porque si hay respeto a la diversidad, voy para Jessica, si hay respeto a la diversidad, ¿por qué no respeta si una persona quiere retomar su heterosexualidad? Tal vez se equivocó, pero ya no. Ahora en estos días, aquí en México, está penado, no sé si en todas las partes del país o nada más en México, está penado si alguien quiere retomar las terapias que se le llaman de conversión. ¿Cuál, verdad? O el de las cebollas, ¿no? Que dice, están unas cebollas y dice aguacate 20 pesos y luego ponen arriba, ¿verdad? Estas cebollas son aguacates o algo así, ¿no? Pero se perciben como aguacates con lo que le haces a la ideología de género. Ahora estas cebollas pueden ser aguacates. No podemos contra la ideología. Hermanos, lo preocupante, miren, a mí no me preocupa lo que sucede en el mundo va para allá. A mí lo que me preocupa es lo que está sucediendo en la iglesia. Porque aparte de no levantar la voz, alguien de una vez, hay 2 frases que me encantan. Bueno, 3. Una es, pero la verdad es que no sé de quién las dijo, no me acuerdo. De una sí hay autor. Las otras 2 creo que son anónimos. Una es, de esta sí hay autor, pero no me acuerdo quién la dijo. Que va a llegar el tiempo en el que tendremos que levantar las armas para decir que el pasto es verde. Número 2. Sí, la número 2 ya se me olvidó. Se las voy a decir después. La número 3 es, nunca antes, hermanos, en otro tiempo, nos teníamos que levantar para defender el evangelio de los evangélicos. Ojo con esto.
Hoy en día tienes que defender el evangelio de los evangélicos. Porque los evangélicos, hermanos, ahora aprueban todas estas cosas. Pastores que ahora son homosexuales y dicen, no, no, es que Dios y que Dios respete y que... Vamos a ver la próxima semana un poquito más al respecto. No voy a hacer muy largo el tema porque quiero hablar de la identidad. Porque nuestros hijos tienen que saber que tienen una identidad en Jesús. Y que el mundo va a querer destruir su identidad, niños como niñas. Y si no los cuidamos, iglesia, ellos se van a enfrentar a un mundo que va a estar, hermanos, perdido. La ventana de Overton se está llevando ahora, desde luego. ¿En qué proceso? Pónmela de vuelta, hermano, creo que ya la quitamos. ¿En qué proceso estamos? Ya estoy cerrando, póngase de pie, si me hace favor. Ponme la ventana de Overton. ¿En qué proceso estamos en la ventana de Overton? A ver, díganme. Ahí. ¿En cuál? En la quita en tapa. Quiere decir que ya. Pero ahora sigue otra cosa. ¿Qué sigue ahora? No, adoctrinados ya está. Ya está el adoctrinamiento, ya está Ahora sigue, porque después de eso sigue algo más. ¿Qué es lo que sigue? Pedofilia. Que desde luego, ya después de esto el que no se someta va a la cárcel. Pero después de esto sigue la pedofilia. Y vamos a volver a empezar. De lo impensable a lo popular. Porque para allá van. ¿Sí me doy a entender? Ya cuando cerraste un ciclo, ¿qué sigue? Lo que sigue. Ya se aprobó. ¿Por qué creen que ahora están preocupados por adoctrinarlos a ellos? ¿Por qué creen que ahora están preocupados por meterles en las caricaturas? Hipersexualizarlos. Despertarlos al sexo. Despertarlos. Porque lo que ahora quieren es que ellos vean caricaturas, ¿verdad? Donde no solamente sean supersexuales, sino que sean caricaturas donde se hable de la homosexualidad, de que el amor es amor en donde sea. Y me faltaron más diapositivas de donde están dando temas en Estados Unidos, aquí en México, transvestis a niños de preescolar. Pero ya no lo están metiendo. Nickelodeon, Disney, Pixar. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y si alguien quiere el libro, puede comprarlo en Amazon. Y si lo quieren, se los presto, pero se los encargo muchísimo. ¿Lo pueden fotocopiar? No. Amén, lo tenemos por ahí en digital también. Vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle al Señor que guarde nuestros hijos, que guarde nuestras familias y que nos levantemos como una iglesia, hermanos, que predica la verdad de Jesús. Amén. Padre del cielo, hoy estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Dios, por tu palabra. Porque hoy, más que ayer, podemos reconocer que el tiempo está cerca. Porque hoy podemos reconocer, Señor, que cuando tú trajiste juicio a Sodoma y a Gomorra fue por la perversión sexual de los hijos y por el asesinato de sus pequeños. Y hoy en día, Señor, podemos ver esta realidad de nuestra sociedad. Señor, si hubiese una persona que es o que tiene deseo hacia la homosexualidad, tú puedes hacerlo salvo, Jesús. Tú tienes misericordia para con él y con ella. Señor, te pido que traigas, oh Dios, una convicción de pecado, y que si esto le ha ayudado a entender este principio, ellos puedan venir en arrepentimiento delante de ti. Que busquen ayuda, porque hay solución, hay ayuda. Señor, por cuanto sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia, y tu amor se va a hacer manifiesta, Señor. Y nuestros niños tienen que levantarse en el futuro para predicarles a esos que van a llegar. Porque tal vez a nosotros no nos tocó predicarles a ellos, pero tal vez a nuestros hijos, Señor, en medio de una sociedad perdida, les va a tocar predicarles a sus amigos que son homosexuales, que son gays, lesbianas, Señor, que practican todas estas cosas. Perdona a la iglesia, Señor.
Perdónanos, Jesús. Si tú en tu corazón, amigo que estás aquí, hermano, inclusive hermano que estás aquí, has tenido un deseo hacia eso, yo te invito a que tú le digas al Señor que te perdone. Él puede perdonar tus pecados y dile: Señor, transforma mi corazón. Dile: transforma mis pensamientos, Señor, porque mis pensamientos están de continuo en este pecado. Dile: Señor, límpiame de mi maldad. Quiero conocerte y yo sé que tú puedes transformar mi vida. Díselo. Dile: Señor, transforma mi corazón y limpia mis pecados. Señor, límpiame del pecado, Señor, de la homosexualidad, y ayúdame a entender, Señor, por qué mi corazón se inclina hacia ello. Dile: Señor, ayúdame a entender qué es lo que pasó en mi corazón, que ahora, Señor, estoy en este lugar. Te necesito y te pido que transformes mi corazón, mi vida y mis pensamientos en el nombre de Jesús. Dile: sé mi Señor y mi Salvador y cambia mi vida en el nombre de Jesús. Iglesia, digámosle al Señor: aquí estamos, Dios, perdona el pecado, Señor, que muchas veces hemos cometido. Nos hemos alejado de ti, Señor, el pecado, Señor, de la indiferencia, de la pasividad, del alergatamiento, Señor, de que no nos duele el mundo. Ayúdanos, Jesús, a entender que el mundo se está perdiendo y que nosotros tenemos que levantarnos como una iglesia, Jesús, que ama al perdido, pero también, Señor, que defiende los principios eternos en el nombre de Jesús. Guarda nuestro corazón y guía nuestros pensamientos hacia ti en el maravilloso nombre de Jesús. Estamos en tus manos, Príncipe de paz. Aquí está nuestro corazón. Que Misión Visión se levante, Señor, como sal de la tierra y como luz del mundo. Que tomemos, Señor, las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de la verdad de Cristo. Señor, aquí está nuestro corazón en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Chavos, cuídense. Jóvenes, cuídense. Hoy en día hay muchos juegos que aguas. Estaba viendo juegos de esos de que beso de tres. Mira, ¿quién gritó? Que beso de tres. Pero cuando hay tres, obviamente va a ser un hombre, una mujer y otro de otro, o sea, del mismo sexo. Yo lo he visto porque trabajo con chavos de secundaria, hermanos. Digo, de primaria, pero que luego están en secundaria y veo los videos que luego suben. Que el pasar el papelito y que si se le cae ya le tocaba con el hombre. Hermanos, tengamos cuidado con nuestros hijos. Chavos, cuiden sus corazones. Ustedes son hijos de Dios. Amén. Dios les bendiga. Vamos a leer nuestro texto final, familia. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 5, 10 y 11. Dios les bendiga a los que están en la transmisión. Bendiciones también. Si alguien quiere compartir el tema, compártalo, iglesia. No tenga temor. Bendiciones. Dios les bendiga.